Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro González Ordaz. Curso actualmente la carrera de mecatrónica y este video es para la clase de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Voy a hablarles un poco acerca del diagrama hierro-carbono. Ok, comencemos. En el diagrama de equilibrio o diagrama de fases hierro-carbono, FC, se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con alta temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de difusión, homogeneización, tengan tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene identificando los puntos críticos, temperaturas a las que ocurren los cambios o transformaciones. Dependiendo de cierta temperatura en el diagrama, se puede obtener una transformación, como puede venir siendo pasar de sólido a un intervalo en el que está pasando a líquido. El hierro y el carbono constituyen aleaciones hasta un 6.67% en peso de carbono. Con esta concentración y algunas concentraciones superiores, se crea un compuesto químico denominado cementita, que no posee propiedades metálicas. Por lo tanto, únicamente se estudia el diagrama hasta esa proporción. Composiciones. El diagrama hierro-carbono presenta dos composiciones. En la solidificación aparece una solución sólida llamada austenita, para proporciones inferiores a 1,76% de carbono, y con un 4,30% se crea un eutéctico, llamado ledeburita. Esto provoca la primera clasificación del sistema hierro-carbono. Se habla de aceros si la proporción de carbono es inferior a 1,76% y de fundiciones para proporciones entre 1,76 y 6,67%. Aquí es como les hablaba, les comentaba, dependiendo de cierta temperatura, se puede cambiar de una transformación, como lo podemos ver aquí en el diagrama, en la imagen, que se cambia de austenita a ledeburita, y como de acero pasa a fundición. La austenita también se llama hierro Y y tiene una red cúbica centrada en las caras, que en su interior admite átomos de carbono, pero cuando se contrae la red al disminuir la temperatura, disminuye la solubilidad, como ya sabemos, y se expulsa el carbono sobrante en forma de cementita. Cuando la temperatura baja hasta 723 grados centígrados, el hierro sufre un cambio alotrópico y su red se transforma en cúbica centrada en el cuerpo, que ésta no acepta apenas átomos de carbono en su seno. Entonces el hierro se denomina ferrita o hierro alfa. Este cambio de solubilidad en estado sólido conlleva la formación de un eutectoide, llamado perlita, con una concentración de 0,89% de carbono, que está formado por láminas de ferrita y de cementita. Como lo podemos observar aquí en el diagrama, nos dice que de una temperatura superior baja hasta 723 es cuando sufre el cambio. La existencia del eutectoide permite distinguir dos tipos de aleaciones de acero: aceros hipoeutectoides, que van desde menos 0,80% de carbono. Al enfriarse por debajo de la temperatura crítica, a 3, comienza a precipitar la ferrita entre los granos de austenita y a alcanzar la temperatura crítica a 1, como se observa en la imagen. La austenita restante se transforma en perlita. De esto se obtiene, por tanto, a temperatura ambiente, una estructura de cristales de perlita embebidos en una matriz de ferrita. Los aceros hipereutectoides, que van de superior 0,80% de carbono
Al enfriarse por debajo de la temperatura crítica, se precipita el carburo de hierro, resultando a temperatura ambiente cristales de perlita embebidos en una matriz de cementita. Así, el diagrama completo de hierro-carbono es el siguiente. Como podemos observar en la imagen, se puede observar desde donde aproximadamente va un acero hipereutectoide y desde donde aproximadamente va un acero hipereutectoide. Aquí podemos observar las temperaturas, los cambios magnéticos, las transformaciones. Y bueno, eso sería todo del diagrama de hierro-carbono. Ahora les voy a hablar un poco del alto horno. ¿Qué es un alto horno? Es una construcción que realiza la fusión y la reducción de minerales de hierro con vistas a elaborar la fundición. Un alto horno es un horno especial en el que se tiene lugar la fusión de los minerales de hierro y la transformación química en un metal rico en hierro llamado arrabio. Las partes de un alto horno, lo conforman la cuba. Aquí podemos observar que tiene diferentes partes este horno. Este horno suele ser bastante alto. La cuba tiene forma troncocanónica y constituye la parte superior del alto horno, por la zona más estrecha y alta de la cuba, llamada tragante. Se introduce la carga, que viene siendo mineral de hierro, magnetita, limonita, siderita o hematite. El combustible que usa el alto horno, que generalmente es carbón de coque, recuerda que este carbón se obtiene por destilación del carbón de huila y tiene alto poder calorífico. El carbón de coque, además de actuar como combustible, provoca la reducción del mineral de hierro, es decir, provoca que el metal hierro se separe del oxígeno. El carbono, en su forma industrial de coque, se mezcla con el mineral, con cuyo oxígeno se combina, transformándose primero en un monóxido de carbono, CO, y luego en un dióxido carbónico, CO2. Aquí podemos ver unas transformaciones de hierro, oxígeno más carbono. Nos da una reducción de mineral de hierro, de hierro, oxígeno, en metal hierro con CO. El fundente puede ser piedra caliza o arcilla. El fundente se combina químicamente con la ganga para formar escoria, que queda flotando sobre el hierro líquido, por lo que se puede separar. Además de esto, ayuda a disminuir el punto de fusión de la mezcla. El etalaje. Está separada de la cuba por la zona más ancha de esta última parte, llamada vientre. El volumen del etalaje es mucho menor que el de la cuba. La temperatura de la carga es muy alta, llega aproximadamente a 1500 grados centígrados. Y es aquí donde el mineral de hierro comienza a transformarse en hierro. La parte final del etalaje es más estrecha. Crisol. Bajo el etalaje se encuentra el crisol, donde se va depositando el metal líquido. Por un agujero llamado bigotera o piquera de escoria se extrae la escoria, que se aprovecha para hacer cementos y fertilizantes. Por un orificio practicando en la parte baja del mismo, denominada piquera de arrabio, sale el hierro líquido, llamado arrabio, el cual se conduce hasta unos depósitos llamados cucharas. Así pues, el producto final del alto horno se llama arrabio, también llamado hierro colado o hierro de primera fusión. Aquí podemos observar cómo es de que por la parte izquierda se encuentran los minerales de hierro, que vienen siendo las cargas, se transportan hacia la cuba y de aquí se va calentando hasta llegar a una temperatura de 1800 grados centígrados, en donde baja el etalaje y aquí se fusiona, se aplica la fusión, se derrite el mineral de hierro y se convierte en hierro.
podemos observar que se extrae la escoria y que del crisol sale el hierro ya totalmente, digamos, puro. Podemos observar también que hay ladrillos refractarios, que estos ayudan a contener el calor. Se producen gases, evidentemente, porque se está calentando un mineral de hierro y se producen gases. Y podemos observar que también aquí a la derecha se extrae el arrabio. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias. Hasta luego.